Ya. Ahora vamos a continuar con el ejercicio largo, ¿cierto? Que yo les tenía preparado, que es este que está acá. Ahora tenemos más hechos económicos, ¿ya? Entonces, vamos a proceder a hacer los asientos contables, ¿ya? Primero, dice, la empresa Repaso se crea con dos socios. Cada uno aporta la cantidad de 5 millones y un mueble avaluado en 720.000 neto, ¿ya? Entonces, aquí le voy a colocar, para que no nos confundamos, 5 millones en efectivo. En efectivo. Ya. Entonces, se crea con dos socios. Cada uno aporta la cantidad de 5 millones en efectivo y un mueble avaluado en 720.000 neto. ¿Ya? Entonces, ya sé que me van a ingresar, como cada uno aportó 5 millones en efectivo, serían 10 millones a caja, ¿cierto? Y también con un mueble evaluado en 720.000. La cuenta la puedo dejar como muebles y útiles o simplemente muebles, ¿ya? ¿Por cuánto es el valor del mueble? 720.000 neto. Ojo, aquí una salvedad importante. Siempre hay que identificar bien cuáles son las transacciones que tienen que ver con el giro de la empresa y cuáles no, ¿ya? O los aportes como tal. En este caso, ese 720.000 neto está como distracción más que nada, porque como ese mueble es un aporte, no es una transacción, entonces no está sujeto al IVA, ¿ya? Entonces voy a anotar el valor del mueble tal cual, que son los 720.000, ¿ya? ¿Y qué era capital? La suma de los aportes iniciales. Entonces voy a sumar los 10 millones más los 720.000 al haber, ¿ya? Recordemos que caja y muebles son cuentas de activo, por ende aumentan al debe, ¿ya? Vamos con el número 2. Dice, se abre cuenta corriente en el banco Estado con un depósito del 90% del dinero en efectivo. Entonces identifiquemos las cuentas primero. Si estoy abriendo una cuenta corriente, ¿qué cuenta, a dónde estoy ingresando ese dinero? ¿Y qué me está aumentando? El dinero en el banco. Entonces va banco contra caja. ¿Por qué caja? Porque dice que estoy depositando el 90% del dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy tomando el 90% de lo que tengo en caja y lo estoy ingresando al banco. ¿Ya? Cuando una cuenta de activo aumenta, se registra el debe, y cuando una cuenta de activo disminuye, como es el caso de caja, se registra al haber esta disminución. Entonces depositamos el 90% de lo que yo tenía en caja. Entonces, ¿cómo es ese valor? Yo tenía en caja anteriormente 10 millones. Entonces voy a anotar acá 10 millones por 90%. ¿Y cuánto saqué de caja? El mismo valor, los 9 millones. ¿Cierto? Listo, el asiento número 2. Sigamos. Dice el 3. Se compra mercadería por 3.250.000 neto, que se cancela 50% con cheque, 25% firmando una letra y el resto al crédito simple. ¿Ya? Entonces identifiquemos las cuentas primero. ¿Qué estoy comprando? Mercadería. Y como me está aumentando la mercadería, lo registro al debe, ¿cierto? Recordemos que es una compra y las compras, ¿cierto?, están sujetas al IVA crédito fiscal. Entonces sería mercadería e IVA crédito fiscal. Ahora tenemos que identificar los medios de pago. ¿Cómo estamos pagando esta mercadería? Nos dice que pagamos 50% con cheque. El cheque es un instrumento del banco, ¿cierto? Perfecto. Luego dice 25% firmando una letra. Aquí estamos hablando de una cuenta que se llama letras. Letras puede ser letras por pagar si es que la empresa tiene que pagar algo, o letras por cobrar si es que algún cliente le debe algo a la empresa. ¿Ya? Entonces en este caso, como yo tengo que pagar, es una letra por pagar, ¿cierto? Y por último, dice al crédito. Y recordemos que cuando se compra el crédito estamos hablando de que la empresa va a pagar en un futuro, ¿cierto? Está adquiriendo una deuda a pagar a futuro. ¿Con quién es la deuda? Si estoy comprando mercadería, con los proveedores. Entonces tenemos banco,
letras y proveedores. Entonces vamos registrando los datos. ¿Cuánta mercadería compré? 3.250.000 neto. Recuerden que el neto siempre, la mercadería siempre se registra con el valor neto. ¿Ya? ¿Cómo calculaba el IVA de crédito fiscal? Sería el 19% de la mercadería, ¿cierto? Ahí está. Voy a registrar esto más cerca para que lo puedan ver. Creo que estaba muy lejos. Perfecto. Ahora, tengo que sacar en porcentaje los medios de pago, ¿cierto? Que dicen que son 50% con cheque, 25% con letra y el resto al crédito. Pero recordemos que el medio de pago siempre considera el valor bruto. Y aquí los medios de pago son los 3. Entonces no voy a considerar el 3.250.000, que es el neto, voy a considerar el bruto. Es decir, los 3.250.000 más el IVA crédito fiscal. Entonces, ¿cómo lo podría registrar? 3.200.000, me faltó el igual, 3.250.000 más el IVA, ¿ya? Obteniendo así el valor bruto por el 50% que era lo que se pagaba con cheque, ¿cierto? Luego dice que el 25% era con una letra y el resto al crédito. Entonces, voy a hacer la misma transacción. Voy a fijar esto para que no se me cambien los valores. Entonces, las letras por pagar eran un 25% del bruto. Entonces, 25%. Y luego dice que los proveedores es el resto. Y si ya pagué el 75%, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? Otro 25%. Entonces sería el mismo valor. Entonces obtenemos finalmente que se cancela 1.933.750 con cheque, una letra de 966.875 y una deuda con proveedores del mismo valor. Sigamos. Vamos con el número 4. Dice, se cancela en efectivo los gastos de agua, luz y teléfono por un monto de 230.000 neto. Y aquí yo les hago otro comentario. Cuando uno paga las cuentas de la casa, ¿cierto? La luz, el agua, el internet, ¿cierto? Uno siempre cuando revisa la boleta tiene agregado el IVA. Entonces estas transacciones tienen agregado el IVA. Uno paga el IVA cuando las cancela, ¿ya? Entonces, esta transacción, que es donde estamos pagando los gastos del agua, luz y teléfono, por 230.000, está sujeta a IVA. Y como yo soy el que tiene que pagar ese IVA, va a estar sujeto al IVA crédito fiscal, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la cuenta? Antes, gastos generales. Todo lo que yo cancele por gastos de luz, agua, teléfono, internet, el mismo nombre lo dice, gastos. Y gasto es una... ¿dónde tenía esto? Gasto es una pérdida, ¿cierto? Es un gasto. Entonces, cuando yo adquiero un gasto, ¿dónde lo registro? Al debe, como te decimos acá. Entonces voy acá y anoto los 320.000 del gasto. Está sujeta al IVA crédito fiscal. ¿Y cómo calculaba el IVA? Simplemente el monto neto por el 19%. ¿Y cómo estoy pagando? ¿Cómo estoy pagando esos gastos generales? Con efectivo. Y efectivo yo lo tengo que asociar a caja. Entonces el medio de pago es caja. Y el medio de pago siempre es el valor bruto. Entonces sería el valor neto más el IVA. Era 320. Era 230. Perdona, aquí me equivoqué. Era 230. No 320. Ahí sí. ¿Ya? Así debería quedar. Ahora vamos con el número 5. Dice, se cancela arriendo mensual girando cheque por 320.000 neto. Ahí estaba el valor que lo había visto antes, el error. Ya. Se cancela arriendo mensual girando un cheque por 320.000 neto.
A ver, la situación en la cual un arriendo pague ya IVA o no va a depender si es que está amoblado o no, o si tiene que ver con el giro o con las actividades que realiza la empresa como tal, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que sí está sujeto a IVA, ¿ya? Entonces dice que estoy pagando el arriendo con un cheque por 320.000 neto. Arriendo es un gasto, por ende igual cuando el gasto se registra al debe, que serían 320.000. El IVA, crédito fiscal porque lo estoy pagando, sería el 19%. Y pago el monto total, ¿cierto? El bruto, es decir, el neto más el IVA, con un cheque, que el cheque es un instrumento del banco. Y ahí tendríamos el siguiente asiento. Luego vamos con el número 6. Dice, se vende el 85% de la mercadería en 3.250.000. ¿Ya? Se vende el 85%. Perdón, tuve un problema técnico. Se vende el 85% de la mercadería en 3.250.000. Aquí es la primera vez que nos estamos enfrentando a una venta, ¿ya? Entonces esto es lo primero que tenemos que saber. En los asientos de venta siempre van a participar 5 cuentas, ¿ya? Las que van a ir sí o sí va a ser costo de venta, que es un gasto, por eso va al debe, mercadería, porque es lo que yo estoy vendiendo, el IVA que está sujeto a las ventas, que es el IVA débito fiscal, y obviamente el ingreso por venta, ¿ya? La única cuenta que puede cambiar es el medio de pago, porque obviamente si yo pago, si a mí me pagan esta mercadería que yo estoy vendiendo en efectivo, aquí iría caja. Si me están pagando con un cheque o una transferencia, aquí iría banco, ¿ya? Entonces, analicemos nuevamente el ejercicio. Dice, se vende el 85% de la mercadería en 3.250.000 neto, al crédito simple. Cuando yo realizo una venta al crédito, quiere decir que esta persona que me está comprando, ¿cierto? Me lo va a pagar en un futuro, no de inmediato. Entonces, una deuda que el cliente está adquiriendo para conmigo como empresa. Entonces, ¿quién tiene esa deuda conmigo? El cliente. Por eso yo voy a anotar esa cuenta como clientes, ¿ya? Entonces, tenemos que estoy vendiendo clientes. ¿Quién me va a pagar a mí? Los clientes. Luego tengo que registrar el costo de venta. Cada vez que yo vendo mercadería hay un costo asociado, ¿ya? Obviamente va a ingresar la mercadería, ya porque es una venta, estoy disminuyendo la mercadería, el IVA que está sujeto a las ventas y el ingreso por venta. Entonces siempre el asiento de venta tiene esta estructura. Como les mencioné, la única cuenta que va a cambiar de nombre puede ser el medio de pago de la transacción, que en este caso es una deuda que tiene el cliente para conmigo a futuro. Entonces comencemos a registrar los valores como tal, ¿ya? Entonces, veamos, dice, se vende el 85% de la mercadería en 3.250.000 neto. Importante, el valor neto de una venta siempre va a la cuenta ingreso por venta. Entonces voy a ingreso por venta y registro el valor neto de la venta, que son los 3.250.000, ¿ya? Ahora, si yo tengo el valor neto de la venta, puedo calcularle el IVA, ¿cierto? ¿Cómo? Tomando el valor neto y lo multiplico por el 19%. Ya tengo el IVA débito fiscal. Importante, ahora que yo tengo el valor neto y el IVA, puedo calcular el valor bruto, ¿cierto? Y el valor bruto pasa a ser el medio de pago. Y el medio de pago es lo que me van a deber a mí los clientes en un futuro. Entonces la cuenta clientes siempre voy a registrar el valor bruto, que sería la suma del neto más el IVA, ¿cierto? Y ahí obtendría el valor bruto. Y ahora, ¿qué nos falta por completar? El costo de venta y las mercaderías, ¿ya? Ojo, tip, el monto que va en costo de venta y mercadería es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde obtengo este valor? Para yo calcularlo necesito saber a cuánto adquirí esa mercadería. Entonces yo voy a revisar
anteriormente, que era el asiento número 3, donde yo realicé la compra de mercadería, ¿cuánta mercadería compré? ¿Cuál era el valor neto de la mercadería que compré? 3.250.000, ¿cierto? Y ahora dice que estoy vendiendo el 85% de la mercadería que yo tenía. Entonces, ¿cuánta mercadería estoy vendiendo? El 85% de lo que compré. Y como esa mercadería estaba valorizada, ¿cierto? En 3.250.000, voy a vender el 85% de ese valor. Entonces serían los 3.250.000 de la mercadería que compré en el asiento número 3 por el 85%. Y como bien les dije que el valor de costo de venta y mercadería era el mismo, simplemente lo repito. Y así quedaría el asiento. ¿Ya? Principalmente. Entonces, siempre les doy el mismo tip. Recuerden que siempre en una venta son las mismas 5 cuentas. La única que puede variar es el medio de pago. Y que siempre el valor neto de la venta va a la cuenta ingreso por venta. Ahí ustedes de inmediato pueden calcularle el IVA multiplicando por el 19%. Y la suma de ambos pasa a ser el valor bruto que tributa directamente al medio de pago, que sería clientes. ¿Ya? Como tip, para que no les cueste tanto. Ahora vamos con el número 7, que dice, dice, nos cancelan el 75% de la venta de mercadería con un depósito de cuenta corriente. ¿Qué está pasando acá? La deuda que tenía el cliente con nosotros, que eran estos 3.867.000, ¿cierto? Que el cliente nos iba a pagar en un futuro, ahora está saldando el 75% de esa deuda. Y me está cancelando con un depósito. Y un depósito es un instrumento del banco. Entonces el dinero me va a ingresar al banco. Y ahora, ¿qué pasa con la cuenta clientes? Obviamente la cuenta clientes va a disminuir porque ahora el cliente tiene menos deuda para con nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? El cliente me está pagando el 75% de la deuda que tenía por la venta. Entonces yo tomo el valor total de la deuda que tenía el cliente y le calculo el 75%. ¿Y en cuánto disminuyó la deuda del cliente? En el mismo valor, ¿cierto? Listo, estamos con el número 7, nada más que eso. Ahora el 8. Dice, cancelamos con cheque el valor de la letra firmada por la compra de mercadería. Entonces aquí nuevamente me están haciendo ir a revisar los asientos anteriores. ¿Qué está pasando? Que yo la letra que tenía pendiente en la compra de mercadería la estoy cancelando. Vamos al asiento de la compra, que era el número 3. El número 3 dice, letra por pagar. ¿De cuánto era la letra que yo estaba debiendo? 966.875. ¿Qué estoy haciendo ahora? La estoy cancelando, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la cuenta letras por pagar? Que es una cuenta de pasivo, ¿cierto? Porque es una deuda, está disminuyendo. Y si nosotros revisamos acá, cuando una cuenta de pasivo está disminuyendo, ¿dónde se registra esa disminución? Al debe. Entonces voy a anotar acá, letras por pagar, el monto que yo estoy cancelando, que es la totalidad de la letra, que era este mismo valor, ¿cierto? 966.875. Y yo la estoy cancelando con un depósito, no con un cheque. Entonces, si lo estoy cancelando con un cheque, estoy sacando ese dinero del banco. Y ahí quedaría el asiento como tal. Claro, teniendo estos 8, me preguntarán por qué hay un 9 y un 10 si aquí son solamente 8 hechos económicos o 8 transacciones, ¿cierto? Es porque se supone, ¿cierto? Si nosotros suponemos que este es el final de un periodo, ¿cierto? Que puede ser un mes, por ejemplo, yo tengo que pagar el IVA, ¿cierto? Tengo que ver qué transacciones, si es que efectivamente yo tengo que pagar IVA al Estado, ¿cierto? O me quedo con un IVA a favor para utilizarlo en la empresa o utilizarlo como crédito para el siguiente periodo, ¿ya? Y también tenemos que pagar el PPM. ¿Qué es el PPM? Es un impuesto a las ventas, ¿cierto? Que es un pago provisional mensual. Y esto se suele pagar todos los meses. ¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes se ponen a pensar, a veces muy abusivo, sobre todo para las empresas pequeñas, ¿cierto? Que tengan que pagar todos los impuestos de una sola vez.
puede ser muy complejo para estas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que vayan pagando de a poco, mes a mes, este impuesto sobre las ganancias. Y esto es el pago provisional mensual, ¿ya? Entonces vamos primero con el asiento del IVA, por el ajuste mensual del IVA. Aquí tenemos esta estructura, ¿ya? Que puede ser IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal. Si ustedes se fijan, ahora toman una posición al contrario del cual normalmente utilizan, porque el IVA crédito fiscal siempre lo registro al debe y el IVA débito fiscal siempre lo registro al haber, como acá lo pueden ver, ¿cierto? Ahora toman lados separados. Y dependiendo qué valores obtenga yo en el IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal, voy a saber si es que tengo que pagar IVA o quedo con un saldo a favor de IVA. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a sumar todos los IVA débito fiscal que yo tenga. Entonces, vamos hacia arriba. Busquemos todas las cuentas que son IVA débito fiscal. Claramente tengo solo una, ¿cierto? Que es la venta que realizamos. Ahora voy a sumar todos los IVA crédito fiscal que yo tenga. Entonces aquí tengo un IVA crédito fiscal más otro IVA crédito fiscal más otro IVA crédito fiscal. ¿Hay algún otro más? Parece que no. Tengo esos tres, ¿cierto? Ya. Aquí viene lo importante. ¿Qué IVA es mayor? ¿El IVA crédito fiscal o débito fiscal? Si nosotros observamos, ¿cierto? Nos encontramos con que el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal. Cuando el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, nosotros reconocemos que tenemos o nos queda en la empresa un remanente de IVA o un saldo a favor para la empresa. ¿Y cuál sería el saldo a favor? La diferencia que se produce entre los IVAs, ¿ya? Que sería B43 si no me equivoco. La diferencia que se produce entre ambos es el saldo a favor de la empresa. ¿Qué hubiera pasado si el IVA débito fiscal hubiera sido mayor? ¿Ya? Si el IVA débito fiscal hubiera sido mayor, la cuenta yo la tendría que anotar acá abajo y se llamaría impuesto por pagar. Y eso yo tendría que pagárselo al Estado e igualmente sería la diferencia. Ya, pero en este caso, como no ocurrió, quedamos con un saldo a favor de 104.500. ¿Por qué? Porque el IVA crédito fiscal era mayor al débito fiscal. Con eso ya tenemos el asiento de por ajuste mensual de IVA de cierre. Ahora, vamos con lo del PPM. ¿Qué es lo que era? Aquí me equivoqué con la... ¿O no? Ah, no, está bien. Ya, entonces tenemos el asiento del PPM, de este impuesto a las ventas, ¿cierto? El asiento es de la siguiente manera. Siempre la misma estructura. PPM por pagar. ¿Y cómo lo calculo? Para las empresas que están recién comenzando, ya, que no llevan ni siquiera un año, ¿cierto?, de transacción, como es nuestro caso, porque nosotros supusimos acá que la empresa ya había comenzado o había iniciado recientemente, ¿cierto?, que había iniciado actividades recientemente, el impuesto pasa a ser del 1% de los ingresos por venta. Obviamente, si ya pasa el año y la empresa lleva más tiempo funcionando, este impuesto aumenta, ¿ya? Pero como estamos iniciando, es el 1%. Entonces, ¿cómo lo calculo? Voy a tomar todas las cuentas que se llamen ingreso por venta, las voy a sumar y le voy a calcular el 1%. Aquí, como pueden ver, solo tenemos una, ¿cierto? Entonces voy a tomar ese 3.250.000 de ingreso por venta y le voy a calcular el 1%. Y acá, exactamente el mismo valor. Tengo que pagar entonces 32.500 por concepto de PPM. Nada más que eso. Y listo. Tenemos nuestro libro diario como tal. Entonces el libro diario, recordemos que es el registro de todos los asientos contables del periodo, que en nuestro caso son 10. Entonces sigamos revisando. Después, siguiendo el ciclo contable, después de analizar estos hechos económicos y registrarlos en el libro diario, ¿cierto? Tengo que pasarlos al libro mayor. ¿Y qué vendría siendo el libro mayor? Es donde yo registro las entradas y salidas que van teniendo todas las cuentas que yo utilicé. Entonces, con todas las cuentas me refiero a caja, muebles, capital, banco, mercadería, IVA, letras, proveedores, ¿cierto? Todas las cuentas que utilicé tienen que tener su mayor T. ¿Qué es una mayor T? Se le denomina a este cuadrito, ¿cierto? Porque simboliza una T,
Por eso se le denomina mayor T como tal. Ya no hay más ciencia que eso. Entonces yo tendría que hacer una T por cada una de las cuentas que utilicé en el proceso contable. Por todas las cuentas que utilicé. ¿Ya? Y tengo que registrar, ¿ya?, las entradas y salidas. Entonces, aquí están todas hechas, ya, luego lo pueden comprobar. Pero voy a ir haciendo el primero para que vayamos comprendiendo de dónde salen estos valores. Voy a anotar caja, ¿cierto? Y en la izquierda tengo el debe y en la derecha tengo el haber. Entonces voy a revisar mi libro diario y voy a anotar en el debe todas las transacciones que tiene caja al debe. Entonces voy acá. Tengo que caja al debe tiene 10 millones. Lo registro acá, ¿cierto? Al parecer caja no vuelve a tener otro registro al debe, por ende no tengo por qué colocar otro. Ahora vamos con los movimientos de caja al haber, las salidas que tuvo. Aquí tenemos que saqué 9 millones de caja. Lo registro, ¿cierto? 9 millones. Ahora voy, caja nuevamente, 273.700. Otra salida de caja. Aquí anoto esa salida de caja. ¿Hay más? Al parecer no, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el debe de caja fue de 10 millones y el haber fue de 9.273.700. Y ojo, aquí nos podemos encontrar con tres situaciones. Que la cuenta tenga saldo deudor, que la cuenta tenga saldo acreedor o que tenga cuenta saldada. ¿Cuándo se dan estas situaciones? Cuando la sumatoria de las entradas o la sumatoria del debe sea mayor a las salidas o al haber, ¿cierto? Quiere decir que la cuenta tiene un saldo deudor por la diferencia. Es decir, en este caso, como el debe era de 10 millones y el haber era de 9.273.700, la diferencia es el saldo deudor, que serían los 726.300, ¿ya? Si se fijan acá, en la cuenta muebles solo hay un movimiento. Entonces el saldo deudor es la diferencia y como no había nada al haber, es el mismo valor. Sería los 720.000 menos 0. Ese sería el saldo. En banco, lo mismo. El debe es mayor al haber, ¿cierto? Por ende tiene saldo deudor por la diferencia. Vamos a un caso que dé distinto. ¿Dónde está la cuenta? La cuenta capital, por ejemplo. La cuenta capital, yo solo tengo un registro al haber, ¿cierto? Y eso quiere decir que en el debe no tengo nada, porque nunca hago un registro de capital al debe. Entonces, como solo tengo al haber, y en este caso el haber es mayor que mi debe, tiene un saldo acreedor por la diferencia. ¿Se fijan? O la cuenta proveedores. Yo tengo que mis registros al haber de proveedores son mayores a los del debe, ¿cierto? Entonces tiene un saldo acreedor por la diferencia. Por ejemplo, la letra. Si recuerdan los ejercicios que nosotros estábamos realizando, tenemos que la letra, primero yo adquirí la deuda con la letra, pero luego la pagué. Entonces tengo un registro al debe por la letra y como la cancelé, también tengo el mismo valor al haber. Cuando ambos valores, lo del debe y el haber, da lo mismo, no tiene saldo, es una cuenta saldada, porque ambos lados nos da exactamente el mismo valor. ¿Ya? Entonces hasta ahí, perfecto. Entonces aquí ustedes pueden ir comparando, ¿cierto? Voy a mostrar cada una de las cuentas para que puedan ir revisando. Caja tiene un saldo deudor por 726.300. Muebles, saldo deudor por 720.000. Banco, saldo deudor por 8.619.200. Mercadería, saldo deudor por 487.500. Clientes, saldo deudor por 966.875. IVA crédito fiscal, cuenta saldada, no tiene saldo. Tenemos la cuenta remanente de IVA, saldo deudor por 104.500. PPM, saldo deudor 32.500. Letra por pagar, cuenta saldada. IVA débito fiscal, cuenta saldada. PPM por pagar, saldo acreedor por 32.500. Proveedores, saldo acreedor por 966.875. Capital, saldo acreedor por los 10.720.000. Gastos generales, saldo deudor por 230.000. Arriendo, saldo deudor 320.000. Costo de venta, saldo deudor por 2.762.500. E ingreso por venta, saldo acreedor por 3.250.000.
¿ya? Entonces, teniendo eso listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes de llevar toda esta información, ¿cierto? Ya en nuestro libro mayor, la vamos a llevar a un balance denominado balance de 8 columnas, que nos sirve para ordenar nuestras cuentas, a no registrar los saldos, poder conocer cuál fue el resultado del periodo para la empresa, antes de llevarlo al informe del balance general y estado de resultado, ¿ya? Entonces primero vamos a realizar este balance denominado balance de 8 columnas. Si ustedes se fijan, se denomina de 8 columnas porque tiene 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar en este balance todo lo que yo he hecho anteriormente. Voy a anotar todas las cuentas. Lo ideal, ¿cierto? Se procura que hay que realizarlo en orden. Es decir, primero las cuentas de activo, luego las de pasivo, luego las de gasto. O sea, luego la de patrimonio, luego la de gasto y por último la de ingreso. Ya entonces yo aquí tengo registrado que son 17 cuentas, lo cual quiere decir que deben ser 17 P's en el libro mayor, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué voy a anotar? Voy a registrar lo que yo tengo en el libro mayor. Caja, ¿cuáles son los débitos de caja? Todo lo que tenga el debe, el total de lo que tenga el debe, que son los 10 millones, ¿cierto? ¿Cuáles son los créditos de caja? El total del haber, los 9.273.700. ¿Qué saldo tenía caja? Saldo deudor, ¿cierto? Por la diferencia, que son los 726.300, si aquí se fijan, ¿cierto? Ahora, caja, ¿a qué cuenta pertenece? Activo, pasivo o patrimonio, pérdida o ganancia. Caja sabemos que es una cuenta de activo, entonces voy a registrar en activo el mismo monto del saldo, ¿ya? Entonces eso vamos a ir haciendo con todas las cuentas. Vamos ahora con muebles y útiles. Muebles. El registro del débitos o lo del debe, ¿cierto? 720.000. En los créditos no había nada, ¿cierto? También posee saldo deudor y también pertenece a una cuenta de activo. Vamos ahora con banco. ¿Cuáles eran los débitos de banco? 11.906.25. Perfecto. Los créditos de banco, que era la suma del haber, 3.281.425. También tenía saldo deudor, entonces sigue la misma tónica. La diferencia es el saldo. Y aquí pueden comprobar que sí cuadra, ¿cierto? Es el mismo valor. Y también es una cuenta de activo. Caso de mercaderías. Sigamos registrando. 3.250.000 al debe. Al haber, ¿cuánto tenía mercadería? 2.762.500. También tiene saldo deudor por la diferencia, ¿cierto? Ahí la pueden ver. Y también pertenece a una cuenta de activo. Vamos con clientes. Anoto lo del debe de los clientes. Lo del haber de los clientes. También es una cuenta que tiene saldo deudor por la diferencia. Y también es una cuenta de activo. Recordemos que en el activo voy a anotar el mismo valor del saldo, ¿ya? Para que no se confundan. Vamos con el IVA crédito fiscal. Tenemos 722.000 al debe. Y en este caso también nos encontramos con 722.000 al haber. Es una cuenta saldada, ¿ya? Por ende no tiene saldo. Y si no tiene saldo, el registro solo lo dejo hasta ahí. ¿Ok? No tengo que realizar ningún registro más porque no tiene saldo. Es una cuenta saldada, ¿ya? Ahora voy a seguir con el remanente del IVA. ¿Dónde está? Lo tengo acá. ¿O me faltó esa cuenta, parece, no? A ver. Ah, no, ahí está. La tengo al lado, que no la había visto. Aquí tenemos entonces el remanente de IVA. 104.500. No tenía créditos. Y tenía saldo por el mismo valor y también pertenece a una cuenta de activo, porque es un saldo a favor que tiene la empresa. Vamos con el PPM. Mismo tratamiento. No tiene créditos. El saldo es deudor.
y pertenece a una cuenta de activo. Vamos con las letras por pagar. Aquí ya comenzamos con los pasivos. 966.875 el debe. 966.875 al haber. No tiene saldo, ¿cierto? Porque es una cuenta saldada, por ende se registra hasta ahí. Ahora vamos con el IVA débito fiscal. El debe del IVA débito fiscal, 617.500. El haber del IVA débito fiscal, 617.500. ¿Tiene saldo? No tiene saldo, por ende el registro igual lo termino hasta ahí, ya que es cuenta saldada. Vamos con el PPM por pagar. ¿Tiene débitos? No, porque no tiene ningún registro al debe. ¿Tiene un registro al haber? Sí, los 32.500. Ahora, ¿qué saldo tienen estas cuentas? Saldo acreedor. Entonces ahora el saldo, que es la diferencia, la voy a anotar acá, ¿cierto? El saldo. Y PPM por pagar es una obligación. Yo tengo que pagarle este dinero al Estado. Entonces pasa a ser una cuenta de pasivo. Entonces lo registro en pasivo o patrimonio. Aquí la columna es pasivo o patrimonio. ¿Ya? Listo. Vamos con los proveedores. Tengo un registro al haber, ¿cierto? Tiene saldo acreedor, ¿cierto? Confirmamos que el saldo es acreedor. Y también pasa a ser una cuenta de pasivo. Perfecto. Ahora vamos con capital, que yo sé que capital solo tiene un registro al haber, que eran los 10.720.000, ¿cierto? Entonces también tiene saldo acreedor y la registro en pasivo o patrimonio, ¿cierto? Porque es la columna de pasivo o patrimonio. Vamos con los gastos. Tenemos gastos generales que son 230.000 al debe, ¿cierto? Entonces nos encontramos con que tiene saldo deudor, ¿cierto? Pero aquí ya pasa a ser una cuenta de pérdida porque es un gasto. Entonces ahora voy a registrar el saldo en gasto. ¿Ya? Ahora vamos con el arriendo. El arriendo también tiene un registro, solo un registro al debe. Tiene saldo deudor, ¿cierto? Podemos fijarnos acá que tiene saldo deudor. Y también es un gasto, ¿cierto? Entonces lo registro en pérdida. Costo de venta. Exactamente la misma historia, ya que también es una cuenta de gasto. El registro que tiene al debe, el saldo deudor y lo registro como pérdida. Ahora la última cuenta que tenemos, ingreso por venta. Tengo solo un registro al haber, ¿cierto? Entonces quiere decir que tiene un saldo acreedor, ¿cierto? Y los ingresos por ventas es la única cuenta que yo tengo de ganancia. Entonces la registro en ganancia como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Acá en el subtotal voy a sumar todos mis débitos. Ahora voy a sumar todos mis créditos. Si se dan cuenta, débitos con créditos me da exactamente lo mismo. Quiere decir que está cuadrado, se cumple la partida doble, ¿cierto? Ahora voy a sumar los saldos. Sumemos todo el saldo deudor. Nos encontramos con que el saldo deudor da 14.969.375. El saldo acreedor debería darnos exactamente lo mismo para comprobar que está correcto. Nos dio exactamente lo mismo. Ojo, ahora vamos a sumar activo. Activo nos da 11.656.875. Veamos cuánto nos da el pasivo más patrimonio. No nos da lo mismo, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta que no nos da lo mismo, hay una diferencia. Ojo, sigamos realizándolo, no quiere decir que esté malo. Sumamos ahora lo de pérdida y lo de ganancia. Se dan cuenta que en activo y pasivo más patrimonio tenemos una diferencia y en pérdida y ganancia también tenemos una diferencia. Entonces aquí vamos a ver cuál es la magia que ocurre, ¿cierto? Cómo cumplimos nuestra partida doble porque sabemos que hay una diferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir, ¿cierto?
primero a activo más pasivo más patrimonio, que es donde se ocurre la primera diferencia. Voy a ir a la columna que le falte, ¿cierto? Para cuadrar, la menor, y voy a tomar la diferencia. Entonces lo voy a colocar acá. Voy a tomar los 11 millones, que sería la columna G20, para no perderme que no me la deja seleccionar, menos pasivo más patrimonio. Vemos que nos da menos 62.500. Eso es lo que nos falta, esa es la diferencia. Ahora vamos a calcular la diferencia en este de acá. Voy a la que tiene menos, ¿cierto? A la columna que tiene menos, y voy a calcular la misma diferencia, que sería en este caso J20. Si se dan cuenta, es la misma diferencia. Entonces ahí yo sé que el ejercicio está correcto. Aquí simplemente voy a aplicar autosuma, ¿cierto? Para ver que todo nos cuadra. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es aquí el valor? Ah, perdón, aquí... What? Calma, aquí perdón, que aquí cometí un error. Ah, ya, que aquí seleccioné los valores erróneamente, ¿ya? Que era el H20 menos G20. Ya, para que así me cuadre al final. Que simplemente lo había hecho de esa manera para que ustedes pudieran apreciar que el resultado daba menos 62.500, ¿ya? Pero si lo dejaba de esa manera, no me iba a cuadrar abajo al hacer el subtotal, ¿ya? Entonces lo ideal es que se den cuenta que a débitos y créditos me da exactamente lo mismo, deudor y acreedor me da exactamente lo mismo, activo más pasivo más patrimonio nunca me va a dar igual, y pérdida y ganancia nunca me van a dar igual. Lo que sí me tiene que dar igual es la diferencia que se produce entre estas cuentas, ¿ya? Y obviamente si yo hago el subtotal hacia abajo me debería cuadrar todo. Pero analicemos acá, ¿ya? Porque ahora esto quedó positivo, pero analizándolo nos damos cuenta que es una pérdida. Porque si aquí nos fijamos, ¿qué cuenta es mayor? Obviamente la pérdida es menor que la ganancia. Entonces, ¿cuánto dinero me faltó, cierto? Para estar en equilibrio, 62.500. Eso fue lo que perdí. Y acá, tengo más deudas, ¿cierto? Que activos. Entonces, ¿cuánto deudas tengo más? ¿En cuánto valor? En 62.500. Entonces ahí, esta es la conclusión de todo. Pero ustedes se fijan que es una pérdida. ¿Por qué? Porque tengo que la cuenta es mayor la de pérdida que la de ganancia. ¿Y cuánto me falta? Los 62.500. Por eso yo anteriormente quería dejarlo con símbolo negativo, como tal. ¿Ya? Entonces ahora vamos por la última parte de esto. El balance general y estado de resultado. ¿Cómo lo creamos a partir de esto? Ya había explicado en un comienzo que tenemos activos circulantes, activos no circulantes, ¿cierto? Activos circulantes, ¿cierto? Por nivel de liquidez. ¿Cuáles son las cuentas que son más fáciles que se conviertan en efectivo? ¿Cierto? Nada es más líquido que caja, porque ya es dinero que tengo disponible, ¿cierto? Entonces voy a registrar el saldo que a mí me quedó en caja. ¿Ya? Ahora voy a registrar lo que yo tenga en el banco. El saldo de banco. Ahora voy a registrar lo que me quedó en mercadería. Mercadería. Ahora voy a registrar lo que tenga en clientes. Voy a anotar lo que tenga en remanente de IVA. Y por último, el PPM, el saldo del PPM. A ver, el orden que yo les doy acá a las cuentas en los activos circulantes tienen que ver con su nivel de liquidez. Como yo mencionaba, lo fácil que sea transformarlo en efectivo. No hay nada más líquido que la caja. Luego, generalmente vendría el banco. No es tan líquido como la caja porque yo tengo que hacer un paso más para transformarlo en efectivo, ¿cierto? Luego tendría la mercadería, ¿ya? Porque el paso que yo tengo que hacer para transformarlo en
en algo líquido sería vender la mercadería, ya, pero yo asumo que no me voy a demorar más de un año en vender la mercadería, por eso ingresaría a activo circulante. Claramente si me demoro un año en vender la mercadería o una unidad de mercadería, claramente hay un problema, ¿ya? Espero no pase, ¿cierto? En ningún local. Luego tenemos clientes, ya se asume que es un dinero que los clientes me están adeudando, pero que en el corto plazo, ¿cierto? Según las políticas de cobranza que tenga la organización, me va a llegar. Entonces igual pasaría a ser un activo circulante. Tenemos el remanente finalmente, que es un saldo a favor, y el PPM, que es lo que yo tengo, dinero que tengo ahí momentáneamente para poder cancelarlo después en el PPM por pagar. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a sumar todos mis activos circulantes. ¿Ya? Y ahora voy a ir a calcular mis cuentas de activos no circulantes. Como yo bien les mencioné, son todas las maquinarias, herramientas, equipos que yo tenga en la organización. ¿Y yo qué tengo acá? Solamente los muebles y útiles, ¿cierto? Entonces, mi total de activos no circulantes son los 720.000. ¿Y cómo obtengo el total de los activos? Sumo circulante más no circulante. Y ahí tengo mi total de activos. Que si se fijan, nos da exactamente lo mismo que acá. Lo cual quiere decir que de momento vamos bien, ¿cierto? Entonces, ahora vamos con mis pasivos, que recordemos que tiene que ver con lo veloz que tiene que ser la empresa para pagar estas deudas, la urgencia que tenga la empresa para cumplir con estas deudas u obligaciones. Obviamente, tienen que ser, se considera a corto plazo, en un plazo no mayor a un año. Ya obviamente ningún proveedor me va a permitir que yo le pague después de un año. Entonces, lo primero serían en los proveedores. ¿Y dónde lo saco? Del saldo que yo tenga en la cuenta proveedores. Luego tengo el PPM por pagar, que lo tengo que cancelar, ¿cierto? Por tema de impuestos. Entonces coloco el saldo del PPM por pagar. No tengo más, así que lo sumo. Pasivos no corriente no tengo, ¿cierto? No hay ningún préstamo a largo plazo con una entidad financiera o con acreedores, ¿cierto? Entonces no lo dejo tal cual. Sería 0 y total de pasivos corrientes 0. El total pasivos entonces sería la sumatoria de ambos, pero en este caso va a ser el mismo valor, ¿cierto? Ahora vamos al patrimonio. ¿Qué anoto en el patrimonio? El capital. ¿Cuál era el saldo de capital? La cuenta capital, acá está. Los 10.720.000, ¿cierto? Y ahora, nosotros sabemos que esto tiene una pérdida. Entonces, ¿qué voy a registrar acá? La pérdida que tuvo el ejercicio. ¿Y de cuánto fue la pérdida? La diferencia, ¿cierto? Que se producía. Pero ojo, yo sé que es una pérdida, entonces lo voy a registrar como símbolo negativo. Y el total del patrimonio va a ser el monto del capital más el resultado del ejercicio, que en este caso es una pérdida. Por ende, se descuenta. Entonces, ¿qué hago finalmente? Voy a sumar el total del patrimonio más el total de los pasivos para ver si se cumple la partida doble. Nos damos cuenta que sí, ya que la regla fundamental de la contabilidad, ¿cierto? La partida doble nos dice que nuestros activos tienen que ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio, lo cual quiere decir que está correctísimo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos faltaría? Pasar al estado de resultado. ¿Y cómo vamos creando esto? Nuevamente con los saldos que tenemos anteriormente, ¿cierto? Vamos a la cuenta ingreso por venta. ¿Cuál es nuestra cuenta de ingreso por venta? Acá tenemos. ¿Por cuánto fue? 3.250.000. Luego, ¿qué tenemos? El costo asociado a esas ventas. ¿Y dónde lo tenemos acá? Costo de ventas por 2.762.500. ¿Cierto? ¿Cuál es el margen bruto? Ojo, recordar que como es un costo, tiene que ir negativo, tengo que descontárselo. ¿Cuál es el margen bruto? La diferencia, ¿cierto? Quedarían como margen bruto 487.500. Luego tenemos gastos de administración y ventas, ¿cierto? No están netamente relacionados con la actividad, pero están ahí y son necesarias para que la empresa haga su operación normalmente. Entonces, ¿qué cuentas tenemos de gastos? Gastos generales y arriendo. ¿Cuál era el saldo de los gastos generales? 230. Y el arriendo era 320, si no me equivoco. 320. Entonces, ¿cuál es la totalidad
de mis gastos de administración y ventas, 550.000. Y como son gastos, tengo que volver a descontarlos. Entonces lo anoto. Perdón, se me fue acá. Lo voy a anotar acá para que quede negativo. Me embolé, perdón. Entonces voy a sumar. Ahí sí, son gastos, entonces van negativos. Ahí sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los gastos que yo tenga, ¿cierto? Error mío. Ahí sí. Entonces tenemos que el total de mis gastos de administración y venta tenemos menos 550.000. Luego tenemos, ¿cuál es el resultado operacional? Lo que yo tenía, ¿cierto? Lo que yo tenía, que era mi margen bruto, menos los 550.000. Y nos encontramos con que el resultado operacional eran menos 62.500. Lo cual cuadra con lo que nosotros sabemos que obtuvimos de pérdida. Lo cual quiere decir que está bien traspasado el estado de resultado. Claramente no tengo que pagar impuesto a la renta. No puedo pagar impuesto a la renta si el resultado fue negativo. No tengo dinero al cual aplicarle el impuesto. No tengo ingresos suficientes para poder aplicarle el impuesto. Entonces nuestro resultado del ejercicio simplemente va a ser lo que nosotros tuvimos como resultado operacional. Entonces de esta forma ya damos por terminado, ¿cierto? Los cálculos de este ejercicio que igual nos tomó su tiempo, ¿cierto? Pero espero que les haya quedado más claro. Ahí ustedes pueden ir realizándolo a medida que conmigo, ¿cierto? O analizándolo a su propio ritmo, ¿cierto? Pero aquí pueden ir comparando resultados posteriormente.